Vamos a referirnos a la situación entre los Estados Unidos y Venezuela, que ha sumado en las últimas horas capítulos interesantes, sobre todo idas y vueltas, contramarchas, marchas y contramarchas en cuanto a las declaraciones, sobre todo para comenzar, Ornel Andrés, la que se adjudicó o se le adjudicó a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre una supuesta negociación para que Maduro entregue el poder, incluso con la anuencia del propio Maduro, una mediación de Qatar, y que esto habría sido rechazado por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, exactamente. Esto lo había anunciado, lo había publicado el diario de Miami Herald. Delcy Rodríguez hoy desconoce esa información. El diario era muy puntual, comentaba que a través de terceras personas se habló con la delegación allí en Qatar para ofrecerle a Estados Unidos la salida de Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez justamente a lo más alto de poder, y el propio medio decía que Estados Unidos había rechazado esta posibilidad. Ella dice que esto no es verdad, pero con la próxima información también que tenemos, todo se pone en duda. Sí. Incluso el mismo diario publicó que tanto Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, como su hermano Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional del Congreso venezolano, habían hablado de este gobierno de transición, y específicamente lo que publican en el diario es un madurismo sin Maduro, que eso es lo que, bueno, ellos mismos habrían expresado. Sí, y además hay una coincidencia, por lo menos en parte de la información publicada en el diario de Herald allí en Miami, y también una semana antes en el New York Times, a propósito de una proposición venezolana para entregar absolutamente el petróleo, el oro, la minería, es decir, las riquezas de Venezuela, o al menos ponerlas en la mesa para establecer un acuerdo con los Estados Unidos a los fines de lograr que Maduro pueda dejar el poder de Venezuela, pero que haya una negociación en la salida del dictador Nicolás Maduro. Por eso vos, Andrés, planteás que la próxima información nos va a llevar o nos va a dar alguna pista sobre si efectivamente hubo o no un intento de negociar con los Estados Unidos, porque es el mismísimo presidente Trump el que confirma que le han ofrecido de todo. Sí. Exactamente, por eso no sería extraño que haya ocurrido lo primero que cuenta el Miami, este diario de Miami, porque ahora el propio Trump dice, miren, Maduro me ha expresado que no quiere, seguramente no quiere tener problema con Estados Unidos, me está ofreciendo todo, petróleo, oro, riquezas, y dicho por boca del mandatario de los Estados Unidos, suena fuerte y creíble además. Eso lo publicó el The New York Times, ¿no? Otro de los periódicos respecto a lo que dijo el presidente de los Estados Unidos y esta propuesta que al parecer, bueno, le hizo Venezuela. Pero nosotros hablábamos de una situación que está obviamente atravesando y que lo venimos contando aquí en la noche de Canal 26, que se está dando allí en Venezuela, ¿no? En un contexto marcado de máxima tensión, porque recordemos también lo que contábamos ayer, la autorización de la CIA en territorio venezolano, y también esta posibilidad, porque así lo esbozó el presidente de los Estados Unidos, de atacar directamente objetivos por tierra en Venezuela. Sí, exactamente. Trump lo confirmó, ¿no? Sí. Sin ningún tapujo, digo, sí, lo de la CIA es real, sí, es real. Es cierto, hay una autorización mía de que pueda llevar adelante operaciones en territorio venezolano. Aquí la argumentación de Venezuela, la contraargumentación de Venezuela a propósito de lo que trascendió como ofrecimiento para el petróleo, el oro, es decir, las riquezas naturales de Venezuela, es decir lo contrario. Es decir, no, en realidad lo que está haciendo Estados Unidos es presionarlo a Maduro, quiere terminar con el gobierno de Maduro para quedarse justamente con todas esas riquezas. Una cuestión histórica además en el planteo del por qué la apetencia de los Estados Unidos sobre el territorio venezolano. Es decir, aquí hay un juego de quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira sobre un objetivo real, que es la riqueza venezolana, que siempre ha estado discutida a lo largo de los años. No es una cuestión solo del chavismo. Lo que pasa es que el chavismo utilizó las riquezas naturales para hacer un extremo populismo y dejar a su población sumida en la pobreza, teniendo bajo sus pies los venezolanos las mayores reservas de petróleo del mundo. Lo que no se discute es justamente la pobreza, la indigencia
el hambre, los padecimientos, la falta de salud, de empleo de los venezolanos. No por nada hay casi 8 millones de migrantes, 8 millones de personas que abandonaron su país. No, como dicen algunos o el propio Maduro, para irse de vacaciones, sino por los padecimientos que sufren allí en Venezuela. Y lo que no hay ninguna duda es el narcoestado que convive en Venezuela, porque eso está súper probado, incluso en declaraciones en la justicia de los Estados Unidos de propios exfuncionarios muy importantes del régimen primero de Chávez y después de Nicolás Maduro. Con lo cual ahí no hay demasiada defensa por parte de la dictadura venezolana de decir nosotros no tenemos nada que ver ni con el Tren de Aragua ni con el Cártel de los Soles. Cada día se van sumando más elementos que prueban que esto es efectivamente así y que en Venezuela opera un narcoestado. Sí, que los miembros están involucrados, por eso hablamos de un narcoestado. Sí, además, si quieren sacar a Donald Trump del medio, el presidente de Guyana dijo, no, el Esequibo lo quieren utilizar justamente para seguir traficando drogas. Digo, y esto no lo dijo Donald Trump, ¿no? Es que el presidente de Guyana, incluso cuando comenzaron las operaciones allí en el mar Caribe, respaldó las mismas. Efectivamente. Hablando de narcotráfico y de llevar droga de Venezuela a los Estados Unidos y de estas organizaciones narcocriminales, terroristas, porque en definitiva Estados Unidos las define como organizaciones terroristas, ese es el concepto que además le permite poder avanzar con sus Fuerzas Armadas a través del Comando Sur en todo el Mar Caribe. Hoy se conoció otro dato también de estos operativos, a propósito ya no solo del ataque a narcolanchas, sino el propio Trump confirmó que habían logrado atacar un submarino que transportaba droga a los Estados Unidos. Y también se reconoció en el día de hoy que 2 supuestos narcotraficantes que fueron bombardeados están con vida y están justamente en poder del ejército de los Estados Unidos. Ahora es momento de hablar de lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos. Sabemos que la tensión crece cada vez más día tras día y ahora lo que se dice, en realidad lo que afirman, es que el chavismo le ofreció a Estados Unidos un gobierno sin Venezuela. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, le ofreció al país norteamericano encabezar un gobierno de transición sin Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país caribeño, según reportó ayer jueves el Miami Herald al citar fuentes cercanas en las discusiones. Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron 2 propuestas aprobadas por Maduro a la administración del presidente estadounidense, de Donald Trump, con la intermediación de Qatar, según detalló la nota exclusiva de Herald. La primera oferta fue presentada en abril al enviado especial estadounidense, a Richard Grenell, y contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia con garantías de seguridad en Venezuela, donde Rodríguez asumiría la presidencia. Este plan es similar a uno que fue revelado la semana pasada por The New York Times, en el que Maduro ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidenses sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a Estados Unidos la exportación de crudo y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia. En la segunda propuesta, que fue reportada por el Miami Herald, que fue presentada en septiembre, Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres encabezarían un gobierno de transición mientras Maduro buscaría el exilio en Turquía o en Qatar. Los planes se presentaron mediante mediadores de Qatar, donde Delcy Rodríguez mantiene una relación significativa con miembros de la familia real y tiene parte de sus activos, según este diario. Dichas propuestas buscaron persuadir a sectores del gobierno de Estados Unidos que un madurismo sin Maduro podría permitir una transición pacífica en Venezuela, preservando la estabilidad política sin tener que desmantelar el aparato gobernante. La información trasciende un día después de que Trump autorizó a la Agencia Central de Inteligencia a realizar operaciones encubiertas en Venezuela y aseguró que estudia la posibilidad de ejecutar ataques contra el narcotráfico en tierra tras los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones. Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos 27 personas en 5 ataques a embarcaciones cerca de las costas de Venezuela, en lo que va de la administración de Trump, quien justificó estas acciones porque, según él, buscaban introducir drogas a Estados Unidos.
Y es momento de hablar de Estados Unidos y de Venezuela. Vamos a analizar junto a Jorge Castro qué es lo que está pasando entre estos dos países. Estados Unidos anuncia cada día que atacó una nueva narcolancha. ¿Cómo sigue esta situación, Jorge? Sofía, la situación se presenta en este momento en el Mar Caribe en los siguientes términos. El gobierno norteamericano del presidente Donald Trump ha desplegado una notable coalición de fuerzas navales y aéreas en toda la zona del Caribe Sur, sobre todo en las costas de la República de Venezuela. Pero ahora ha incorporado a esa serie de naves y de fuerza aérea que ha desplegado en esa región, ha desplegado un componente muy notable y muy revelador de lo que está ocurriendo en términos políticos y estratégicos en esta región enfrentada a Venezuela, que es el hecho de que ha incorporado un regimiento de aviación de ejército de operaciones especiales, ese es su título específico, constituido por más de 200 helicópteros de ataque que son de dos tipos, los denominados Little Bird, los pequeños pájaros, que llevan dos o tres comandos, y los otros que son los más grandes vehículos de helicópteros, que son los Black Hawks. En este sentido, estas son las unidades de helicópteros de ataque que son utilizadas para transportar comandos especializados de las fuerzas especiales norteamericanas, por ejemplo la Fuerza Delta, las Boinas Rojas, los Navy SEALs, que son los que encargados de capturar o eliminar a los líderes de los enemigos del Estado norteamericano. Pues este fue el instrumento que se utilizó para eliminar a Osama Bin Laden, el líder de Al Qaeda que destruyó las Torres Gemelas de Manhattan y al mismo tiempo gran parte del edificio del Pentágono en Washington, y que fue eliminado por una operación de las fuerzas especiales transportadas en este tipo de helicópteros de ataque, dando término en ese momento prácticamente a la organización Al Qaeda, que es la situación actual. Lo que esto implica es que hay que dejar de lado definitivamente la idea de que el Estados Unidos está atrás en realidad de un cambio de régimen político venezolano, y concentrarse en el siguiente aspecto. No se trata de eso, no hay tal cambio de régimen de ningún tipo con respecto al régimen venezolano del presidente Nicolás Maduro, sino que de lo que se trata es de tener en cuenta de que Estados Unidos define su relación con el gobierno de Venezuela en términos de calificarlo al gobierno de Nicolás Maduro como un cartel narcoterrorista que en este momento se ha convertido en el eje y centro del narcotráfico latinoamericano y que por lo tanto ha puesto una recompensa de $50 millones por la captura o eliminación del presidente Nicolás Maduro. Jorge, estos son los términos en que se presenta la situación actual. Hasta el momento sabemos de ataques a estas lanchas. ¿Y hay posibilidades de un ataque sobre territorio venezolano? Pero claramente, él lo dijo con todas las letras claro. El presidente Donald Trump esta semana, en el sentido de que él ha dispuesto a la movilización de todos los recursos de poder estratégicos militares de los Estados Unidos, incluyendo el instrumento de inteligencia fundamental que es la CIA. En este sentido hay un dispositivo muy semejante al que se utilizó en su momento cuando después del ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York de parte de Al Qaeda, que fue caracterizada entonces y fue el origen de la actual legislación norteamericana para enfrentar este tipo de situaciones, fue caracterizada entonces como una organización terrorista subestatal declarada en guerra, que enfrenta en una situación de guerra a los Estados Unidos. Esta es la situación actual y por lo tanto es muy probable que haya en cualquier momento operaciones precisas para capturar o eliminar alguno o varios de los principales dirigentes de lo que Estados Unidos denomina un cartel terrorista, narcoterrorista, que se ha convertido en el centro y eje del narcotráfico latinoamericano. Las sombras de la CIA en el Caribe, de Noriega a Maduro, cuando un aliado se convierte en enemigo.
En los años más intensos de la Guerra Fría, el espionaje y la diplomacia se mezclaban en un terreno en el cual los documentos oficiales apenas daban un indicio de las operaciones secretas en marcha en los 5 continentes. Desde su sede en Langley, en Virginia, la CIA desplegaba una red de operaciones secretas en América Latina con un objetivo: mantener bajo control a los gobiernos que pudieran desafiar la hegemonía de Washington. La lucha contra las izquierdas revolucionarias y el comunismo fue un objetivo de la agencia desde el año de su fundación en 1947. En Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación fue una obsesión para la CIA. Millones de dólares fluyeron para los contras nicaragüenses, como también lo fue el gobierno comunista chileno, encabezado por el médico Salvador Allende. En distintos momentos, Panamá y Venezuela fueron epicentros de esa disputa silenciosa. Panamá, el agente que sabía demasiado. Manuel Antonio Noriega fue durante 2 décadas el hombre de la CIA en Centroamérica. Formado en inteligencia militar y reclutado por los estadounidenses a fines de los años 60, su ascenso fue meteórico. Del espionaje interno panameño a la jefatura de las fuerzas de defensa. Durante años, Noriega entregó información sobre guerrillas de izquierda, movimientos políticos y tráfico de armas a cambio de millones de dólares y apoyo político. La relación, sin embargo, estaba construida sobre un equilibrio inestable. Mientras la CIA lo mantenía como informante privilegiado, Noriega tejía su propio poder. Administraba el narcotráfico y ofrecía servicios a otros servicios de inteligencia, entre ellos al cubano y al Mossad israelí. Noriega facilitó el paso de armas hacia los contras nicaragüenses y ofreció Panamá como base logística para misiones secretas. Pero el pacto se rompió cuando se volvió incontrolable para Estados Unidos. En 1988, un tribunal federal de Florida lo acusó de lavado de dinero y narcotráfico. Desde Washington, George W. Bush decidió eliminar al antiguo aliado. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la Operación Causa Justa, una invasión relámpago con 27.000 hombres que dejó barrios enteros reducidos a escombros y más de 3.000 muertos. Las tropas de Estados Unidos lo capturaron el 3 de enero de 1990. El final de Manuel Antonio Noriega fue el de un hombre que pasó más de la mitad de su vida encarcelado y murió solo, enfermo y sin poder político alguno y repudiado por su propio pueblo. La CIA había perdido a su agente estrella, pero enviaba un mensaje: ningún aliado es intocable cuando deja de obedecer. O como aquella frase que se le atribuyó a Henry Kissinger: ser enemigo de Estados Unidos puede ser peligroso. Ser amigo es fatal. Venezuela, otra vez en la mira de la CIA. Desde los años 50, Venezuela ocupó un lugar estratégico en los planes de Washington. Su petróleo y su posición geográfica la convertían en la pieza clave en el tablero energético y político del continente. Durante la Guerra Fría, la CIA actuó en silencio para vigilar a los movimientos revolucionarios y garantizar la estabilidad de gobiernos afines. Los servicios de inteligencia recibieron asesoramiento discreto de agentes estadounidenses para neutralizar a la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Esta asociación generó miles de expedientes de vigilancia política. Documentos desclasificados, publicados en 1987 en el libro Las Guerras Secretas de la CIA, muestran cooperación de la CIA con los servicios de inteligencia venezolanos en tareas de interrogatorio, contraespionaje
y represión de militantes de izquierda. Tras el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, Washington consideró su proyecto bolivariano una amenaza a sus intereses regionales. Chávez era un militar carismático, abiertamente antiimperialista, nacionalizó el petróleo y tejió alianzas con Cuba, Rusia e Irán. La CIA reactivó entonces sus canales de influencia: monitoreo de funcionarios, infiltración en sectores de las Fuerzas Armadas y financiamiento indirecto de organizaciones no gubernamentales y partidos opositores. En abril de 2002, un golpe de Estado de 48 horas sacó a Chávez del Palacio de Miraflores. La aventura duró un suspiro. Miles de simpatizantes de Chávez salieron a las calles, especialmente en los barrios populares de Caracas. En la madrugada del 14 de abril de 2002, militares leales rescataron a Chávez y lo trasladaron nuevamente a Caracas. Al amanecer, volvió al Palacio de Miraflores y retomó el poder. En los años siguientes, la intervención de la CIA continuó con el objetivo de anticipar sus decisiones políticas y económicas. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013. Lo reemplazó su delfín, Nicolás Maduro. En su presidencia, las operaciones encubiertas adoptaron nuevas formas: sabotaje informático, financiamiento de campañas opositoras, desinformación mediática y sanciones económicas. En las últimas semanas, esto se profundizó. El gobierno de Donald Trump decidió a que caiga la dictadura chavista, acusada de, como Noriega, liderar organizaciones narcos, como por ejemplo el Cartel de los Soles. Para eso movilizó a 4.000 militares, 8 fragatas de combate y un submarino de propulsión nuclear al Mar Caribe. Hundió varias narcolanchas y anunció que atacaría a los cárteles por tierra y blanqueó que la CIA opera en territorio venezolano. La pregunta que ahora sobrevuela es: ¿terminará Nicolás Maduro como Manuel Noriega? Helicópteros de guerra de Estados Unidos sobrevuelan cerca de Caracas, y no se trata de aeronaves comunes y corrientes. Los protagonistas de este despliegue son los MH-60 Black Hawk y los MH-6 Little Bird, dos de las máquinas de guerra más temidas del mundo. El MH-60 Black Hawk es un helicóptero polivalente. Puede transportar hasta una docena de comandos, operar de noche y bajo fuego, o ingresar a zonas hostiles para extracción y rescate de tropas. El MH-6 Little Bird, apodado el colibrí asesino, es todo lo contrario en tamaño, pero no en letalidad. Es un helicóptero pequeño, ágil, capaz de maniobrar entre edificios o selva cerrada. Ambos modelos se usaron en operaciones clave de la reciente historia militar de los Estados Unidos: la invasión a Panamá en 1989, a Somalia en 1993 y las misiones en Irak y Afganistán durante la lucha contra el terrorismo. Ninguna unidad aérea del mundo tiene tanta experiencia en vuelos de inserción nocturna como el Regimiento 160. Este regimiento, que está operando ahora mismo en la región Caribe, recibe el apodo de Night Stalkers, los acechadores nocturnos. Que estén en el Caribe no es un gesto simbólico. Se trata ni más ni menos que de una advertencia. Estados Unidos informó que la presencia de helicópteros cerca de Caracas responde a ejercicios de entrenamiento, pero los movimientos se dan justo cuando Donald Trump autorizó operaciones encubiertas de la CIA dentro del territorio venezolano, bajo el argumento de combatir al narcotráfico que, según la Casa Blanca, tiene al presidente bolivariano Nicolás Maduro como principal cabecilla. We have a lot of drugs pouring into our country, coming in for a long time, and we just, these came out of Venezuela, and coming out very heavily from Venezuela. A lot of things are coming out of Venezuela, so we took it out. De acuerdo a información publicada por el Washington Post, alrededor del 10% del poder naval estadounidense está hoy desplegado en la región Caribe.
el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica violando todas las leyes internacionales, todos los tratados, acuerdos internacionales y la Carta de Naciones Unidas, ha sometido a nuestro país a una guerra multiforme y particularmente en las últimas 5 semanas a una amenaza absolutamente repudiable, criminal e inmoral. La maquinaria de guerra de Washington es infinitamente superior a la venezolana, que cuenta con robustos sistemas de defensa aérea de fabricación rusa. La pregunta es, ¿por qué ahora? Estados Unidos busca aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el llamado Cártel de los Soles. Así, el Caribe se ha convertido en una zona de disputa geopolítica entre Washington, Moscú y Beijing. Cada maniobra militar, cada sobrevuelo, es una declaración de principios. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del león, despertándose en cada